Cuando uno busca consejos sobre finanzas, lo normal es buscar algún amigo, tal vez un libro o también algún video chivo en YouTube. Pero resulta que la Biblia tiene demasiado que decir sobre finanzas, con más de 2300 versículos hablando sobre ahorrar, invertir, fiar y hasta los temas que a muchos les pueden parecer incómodos. ¿Qué tal si hablamos un poco del diezmo? Él es Marco Vega, el pastor general de la Iglesia Vida Abundante del Sur y un máster en administración de empresas. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que dice la Biblia acerca de las finanzas. Entonces, empecemos. Bienvenido, Paz. Un placer tenerlo acá, hablar un rato de finanzas, que sé que es un fiebre. También para tecnología y cosas así. Y hablar de la Biblia, obviamente. Entonces, empecemos a hablar de la Biblia y de las finanzas, digamos. Hablando del tema de las finanzas, a mí me parece vacilón o curioso porque uno no esperaría que la Biblia tenga tanto que decir sobre las finanzas, ¿verdad? O sobre el manejo del dinero. Pero hay un montón de versículos, más de 2300 versículos en la Biblia sobre el dinero. Aquí en VAS damos discipulados sobre finanzas, específicamente todo un nivel concentrado en eso. Y parece que es algo importante, es algo muy importante como Dios quiere que nosotros manejemos los recursos que tenemos aquí en la tierra. Entonces me salta la pregunta como, ¿qué define a un cristiano separado de una persona como normal o común en su manejo de las finanzas? ¿Qué debería como separar a un cristiano en eso? Bueno, saludos a todos y gracias, Kevin. En realidad el asunto con las finanzas y que la Biblia hable tanto definitivamente es que es un tema muy sensible a nosotros los seres humanos. Con el dinero movemos las cosas, ¿verdad? Entonces resulta que por lo menos Jesús en algún momento allá en Lucas define un principio que debe asustarnos a todos, ¿verdad? Porque Jesús dice y hace la comparación entre si adoramos nosotros a Dios o el dinero. Entonces establece el dinero como si fuera un Dios, ¿verdad? Y creo que sí, se le adora, se le persigue, se le busca. Algunos líderes religiosos se obsesionan con el dinero y nos meten a todos, por cierto, ahí en ese enredo, ¿verdad? Pero por el dinero la gente se mata, estudia carreras y pierde matrimonios, pierde familias, pierde estabilidad emocional por las deudas. Entonces la gente ya no duerme, los ataques de pánico. Y claramente se convierte en un Dios para la vida de las personas. Por eso la Biblia habla tantísimo de cómo administrar, de cómo dar, cómo invertir, cómo ayudar, para que uno tenga estabilidad al final. Y sobre todo lo más importante del dinero, que toda la Biblia enseña de lado a lado, es cómo no confiar en Él y cómo aprender a confiar en Dios. Entonces la dualidad es interesante porque por un lado ocupamos el dinero. Por otro lado, no podemos confiar en él. ¿Por qué? Porque es volátil. Hoy lo tenemos, mañana no está. Hay un proverbio que dice eso, que le salen alas y sale volando, ¿verdad? Y así lo hemos visto. A veces tenemos, a veces no está. Entonces lo que el Señor dice es, a pesar de que el dinero controla tanto esta vida, ustedes tienen que aprender a confiar solamente en mí. Que yo soy quien lo sostengo, yo soy quien... Y ahí explica la Biblia una cantidad de citas en cuanto al ministrar para que lo hagamos como Dios pensaría y sabe que es que deberíamos hacer. Este tema de confiar en el dinero por encima de Dios es vacilón porque las tarjetas de crédito son todo un tema y es un tema como muy debatido entre mucha gente, pero me acuerdo una vez atendiendo un muchacho, me dijo, estoy corto de plata, digamos, no me alcanza la plata para salir a fin de ningún mes, vengo a ordenarme, pero lo que yo hago y mi estrategia es esta. Yo paso la tarjeta y después de pasar la tarjeta le pido a Dios que me ayude a pagar la tarjeta. Y yo le dije, lo está haciendo al revés, digamos, como le está, de alguna u otra forma, uno le está poniendo como una línea, le está trazando una línea a Dios y le está diciendo, ok, yo confío en usted, pero primero voy a pasar la tarjeta. Digamos, déjeme pagar esto, todo bien, y ya luego usted paga la tarjeta. Y siento yo, y lo leí en un libro, que muchas veces uno le limita a Dios dónde puede actuar y en dónde no. Digamos, uno le dice a Dios, ay no, aquí yo mejor confío en la tarjeta y luego usted actúa sobre la tarjeta. Y se pierde uno de ver el carácter de Dios y la mano de Dios salir y decir así como, no, yo pago el recibo. Y por uno pasar la tarjeta, uno se perdió como en ese momento. Es interesante, chistoso, curioso la forma de vivir la vida de este amigo.
porque es completamente antibíblico, en realidad, antilógico. Hay un principio en la Biblia toda la Biblia se llena de principios en realidad. Y hay uno en Proverbios 10 que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Lo que pasa es que uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la bendición del Señor? Porque la bendición del Señor para mi vida es diferente que para tu vida. Y es diferente que para el vecino, y es diferente que para mi jefe, y es diferente que... O sea, la bendición del Señor para cada persona es diferente. Y Dios, de alguna forma, nos explica con esto que hay gente que va a tener mucho, hay gente que va a tener más o menos, hay gente que va a tener poco. Hay gente que va a tener poco porque son vagos, ¿verdad? Y pudieran salir adelante y tener un estilo de vida mejor. Hay gente que tiene poco posiblemente por la condición en la que vino, por la familia de donde está, por un millón de factores, ¿verdad? El asunto sigue siendo... Uno tiene que valorar cuál es la bendición de Dios para mi vida y luego plantear mi estilo de vida debajo de esa bendición. Entonces, ¿cuál es el problema con vivir pagando con la tarjeta? Que estoy por encima de mi estilo de vida y ya no estoy viviendo con la plata que tengo ni con la bendición de Dios para mí, estoy viviendo con la plata de otro. Entonces, cuando yo aprendo a vivir con la tarjeta, estoy aprendiendo a vivir con la plata que no es mía, con un estilo de vida que no me pertenece. Entonces, siempre le hemos dicho en los seminarios de finanzas, ¿verdad? Que tenemos que aprender a vivir con la vida de la realidad del bolsillo, no la de los sueños, hasta que podamos vivir la vida de los sueños. Entonces, cuando estamos jóvenes, nos da la idea en este mundo materialista que necesitamos tenerlo todo ya y comprar todo ya y acabar. Entonces nos casamos, ¿verdad? Vos que recién te casamos por allí, nos casamos y la gente dice, no me caso hasta que no tenga casa, hasta que no tenga carro, hasta que no tenga la universidad terminada. Mira, y no van a construir nada juntos, ¿verdad? Entonces la gente anda en esas carreras de vida y por querer tenerlo todo ya, terminan lamentando luego decisiones terribles porque tratan de vivir la vida de otro. Y Dios nos ha mandado a nosotros a vivir una propia vida. Entonces, vivir pagando con la tarjeta y luego vamos a ver qué Dios hace es irresponsabilidad, en realidad. Es tentar a Dios de alguna forma, ¿verdad? Porque le estamos diciendo, Señor, ahora usted a ver qué hace. No, el que tiene que ver qué hago soy yo, ¿verdad? Con mis enredos y mis locuras. Sí necesito entonces establecer la bendición de Dios. Vivir debajo de esa bendición de Dios. Y una vez que vivo debajo de la bendición de Dios, ahora sí, me ajusto a un presupuesto realista con mi vida, no con la vida de otra persona. El día de mañana llegarán los sueños, llegará todo lo demás. Mira, Kevin, y el ejemplo práctico y sencillo. Yo no vengo de casa de plata, no vengo de cuna de oro, ¿verdad? Ni de latón, creo, porque o sea, no alcanzaba ni de aluminio. Era una vida de póngale, trabaje de chiquitillo, ¿verdad? En un mercado, etc. Entonces sé lo que significa trabajar muy duro. No tengo papá, entonces no tuve alguien que me comprara, que me pagara una universidad, nada. Entonces todo tuve que hacerlo, gracias a Dios, por esfuerzo personal y la gracia infinita de Dios. El asunto es que cuando yo tengo 18 me compro mi primer carro. Claramente yo hubiera querido uno de marca de las mejores y el último modelo, pero no es real. O sea, es el de los sueños. Pero la realidad es que no puedo comprarlo. Entonces tengo que ajustarme al de mi bolsillo. Y me acuerdo que me compré un Nissan NX86 cuando yo tenía 18 años de edad. Y después de ese que me estafaron, no sirvió, entonces me compré un Nissan, otra marca ahí, Nissan, un 89 de 2 puertas, luego me compré no sé por qué la manía con los Nissan, 193, también blanco, y claramente yo no podía comprarme un carro del año, entonces poco a poco fui cambiando de carrito. Hoy tenemos un Tucson 2011, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Llegamos a aquel que yo hubiera soñado? No, pero es que yo tengo cosas más importantes. Tengo una familia, tengo hijos, hay prioridades que están por encima de mis deseos particulares. Hay prioridades. Entonces, con el tiempo uno va adquiriendo cosillas y va adquiriendo la madurez de saber que hay cosas que yo no ocupaba, pero las quería. Y esto me va enredando la vida. Entonces, otra vez, ¿cuál es la bendición del Señor? Debería establecerla y luego vivir debajo de esa bendición con el dinero que tiene en mi bolsillo, no con el dinero que no tengo en mis sueños. El día de mañana, pues, uno se va a dar cuenta que hay cosas a las que uno le da importancia que no le dan tanto. Sí, y hablando de esto de la bendición del Señor, ahí, como la Biblia habla tanto del dinero, hay muchos versículos que se han zafado, ¿verdad?, para sacarlos de contexto y manipularlos ahí, o enseñanzas como malinterpretadas. Y quería ver como unas tres, porque
dice en Mateo 19, dijo Jesús que es más difícil, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el que entre un rico al reino de los cielos. Y mucha gente, contrario al evangelio de la prosperidad, salió diciendo, no, es que es malo que el cristiano tenga dinero y que busque dinero. ¿Es malo realmente? Aquí vamos, todos los extremos en la vida son malos, todos los extremos. Por ejemplo, que un líder, un pastor religioso por allí ame el dinero, otra vez, el extremo. Todos aman el dinero, falso, a mí no me importa. O sea, cuando Dios da, contentísimos, y si falta, pues ahí le pedimos. O sea, pero contaba una vez, me monté con un taxista, que me decía, es que todos los pastores roban, y yo le decía, y todos los taxistas también. Y él me dijo, ¿qué le pasa? Yo soy taxista y no robo, y yo soy pastor y tampoco, ¿verdad? El problema de la generalización es eso, que la gente en su afán de ser jueces, entonces tiran por todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Los extremos y generalizar siempre es malo. Por un lado, decía Andrés Panacio, mi buen amigo Andrés Panacio, que es un especialista en estos temas, pero él decía que están dos tipos de personas. Él les llamaba los franciscanos y los Rockefellers, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el franciscano? Es el cristiano que dice todo es malo, y comprar algo es malo, y tener recursos es malo, y si te va bien en la empresa, quiebre esa empresa porque eso es malo. O sea, usted no tiene derecho a tener nada, ni un reloj, porque eso lo condena al infierno. Y por otro lado están los Rockefellers, que ese es un gravísimo, que son más Rockefellers que franciscanos. Entonces, eres el hijo de un gran rey, mereces la herencia de tu rey. Entonces, vamos a ir paso por paso. Por un lado, el pecado no está en lo mucho ni en lo poco, está en lo fiel o lo infiel con lo mucho y lo poco. Entonces, hay gente que tiene poco, que es infiel para con Dios, y para con los semejantes, y para con la justicia, y para ayudar a los pobres, etc. Y hay gente que tiene mucho, igualmente es infiel. Estos dos están mal con Dios, tenga mucho o tenga poco. Hay gente con muy poco que es sumamente agradecida, y está feliz con lo que tiene. A eso se le llama contentamiento. Hay gente con mucho que no tiene gratitud ni paz, y pasa pensando en cómo adquiere un poquito más. Entonces, el asunto no pasa por tener o no tener. El asunto pasa con si soy fiel o no soy fiel con lo que tengo o no tengo. Jesús se hizo acompañar de mujeres de recursos, por ejemplo, que sostenían su ministerio. Ellas no estaban en pecado, pero sus vidas se entendía que existían para glorificar a Dios. Igual en nuestros tiempos, si una persona tiene una gran empresa y le va muy bien económicamente, qué bueno. Si no olvida que esos recursos también deben ser invertidos para que el reino crezca. Ayer pasaron un especial en Canal 7. De hecho me lo topé de rebote porque estaba buscando fútbol, debo reconocer, pero vi una muchacha hablando, estaba con dos afroamericanos, dos niños bellísimos, ella los adoptó, ella ni siquiera es casada, entonces cuenta que fue a una misión cristiana al otro lado del mundo, a Guinea Ecuatorial, allá, y cuando llega a un albergue de niños, abusados, tirados a la calle para que mueran, porque todo tipo de leyes extrañas. Entonces llega a un albergue, ahí los cuidan y se enamora de dos de los chicos, ¿verdad? Con 3 años, cada uno, una chica, un chico. Al final ella siente de Dios que no puede nada más irse, entonces los adopta, se los trae a Costa Rica y tiene ahora ya 4 años con ellos acá, ya tienen 7, 8 años. Y yo decía, eso es el cristianismo puro. O sea, eso es, no se trataba de cuántos negocios hacía, de cuánta plata tenía, de cuántos carros compraba. Se trataba de cuánto bendecía a seres humanos en necesidad, de cuánto el reino lo podía transmitir a otras personas a través de las acciones. Entonces, tener sí es bueno, en el tanto entendamos que de eso no depende mi vida y puede ayudar a mucha gente. No tener no es malo ni es bueno, o sea, depende. Si me amarga la vida, entonces se volvió un problema para mí. Entonces, si tengo poco, debería agradecer a Dios. Si tengo mucho, debería agradecer a Dios. Pablo decía, el apóstol Pablo, y creo que es una gran enseñanza para nosotros, he aprendido a contentarme. O sea, tuvo que aprenderlo en cualquier situación. A veces me ha sobrado y a veces me falta, pero en las dos doy gloria a Dios. Entonces, el problema no es tener mucho. Ahora, en este versículo que Jesús está hablando, algunos comentaristas explican que es que había una puerta que en forma y qué sé yo. No voy a meterme en esos embrollos. Lo que sí voy a decir es que definitivamente Jesús le está hablando a un tipo de rico. A un tipo de rico. Dentro de los ricos hay diferentes variantes, ¿verdad? Como el Omicron, como
como el COVID, hay diferentes variantes. Está el rico, prepotente, avaro, que se aprovecha de sus empleados, que les paga una miseria, que él se enriquece a costa de que su vida depende siempre del dinero, se enferma, no acude a Dios, acude al hospital y a su dinero, siempre en primer lugar son sus recursos, su dinero, o sea, no ora, sencillamente su vida gira en torno al dinero. Entonces, ese tipo de rico es el que no va a entrar, el que enseña la Biblia. Se ha olvidado de la justicia social, se ha olvidado de ayudar a los necesitados, se ha olvidado del reino de los cielos. Pero ese piensa que está muy bien. ¿Por qué? Porque su vida entera gira en torno al recurso. Entonces hoy vemos jugadores de fútbol multimillonarios, vemos cantantes multimillonarios, los vemos cantantes terribles, horribles, que ganan Grammys, que yo no sé en qué paró la música en esos tiempos, ¿verdad? Cuando yo era joven había música de verdad. Pero miramos toda esta gente y ellos se lucen sus galas en las alfombras rojas y ellos creen y se sienten los dueños del mundo por el dinero. A esos Jesús les escribe y les dice, ¿no se han dado cuenta que cuando sus vidas dependen del dinero, el día de la angustia, el dinero no los va a ayudar? Van a clamar a Él y el dinero no los va a ayudar. Entonces a ese tipo de rico se refiere. Ok. Otra por ahí, hablábamos del asunto de las tarjetas de crédito, de las deudas y todo. Proverbios 22:7 dice que la persona que toma una deuda es esclava de la persona que le presta el dinero. ¿Es malo entonces para todos los cristianos tener deudas? ¿O hay ahí como algún área gris? ¿O cómo me va a comprar una casa si no tomo una deuda? ¿Cómo es el asunto? Bíblicamente encontramos un factor negativo en las deudas. Siempre. O sea, se encuentra un factor muy negativo en las deudas. Porque otra vez la deuda presupone que yo no estoy viviendo con el ingreso que debería vivir, sino que quiero vivir una vida diferente. No obstante, otra vez, hay deudas de deudas. Vivimos en un mundo donde tenemos que vivir en una casa, sea alquilada o sea propia o que me la donó el tío rico, ¿verdad? Que yo no tengo, pero alguien debe tener algún tío rico que le done casas. El asunto es que si yo necesito alquilar una casa y me cuesta 100, ¿verdad? Y tengo que pagar 100 cada mes y 100 cada mes y 100 cada mes, uno se pregunta, ¿y no podría yo sacar un préstamo donde pague esos mismos 100 o un cachito más, pero esa casa me quede? Entonces la lógica me indica, la pura lógica de que esa es una deuda sabia. ¿Por qué es sabia? Porque lo mismo que estoy pagando, un poquito más tal vez, me va a dejar una casa para mí, en cambio la otra nunca va a ser mía. El día en que me pase algo, pues simplemente me sacan de ahí y me la quitan porque estoy alquilando. Igual con un carro, entonces la gente va en el taxi todo el tiempo y paga transporte y llega tarde. Y entonces cuando suma y resta dice, ya yo termino pagando al mes en gasolina, en transporte tanto, esto en una cuota de un carro me puede llevar y traer y sería lo mismo. Entonces el problema no es el crédito de esa casa para comprar la casa, ni es de ese carro para comprar ese carro. El problema otra vez pasa por qué tipo de casa yo quiero, qué tipo de carro yo quiero, porque ahí pasamos entonces de una necesidad a un capricho o a un gusto. Entonces, cuando yo me compré el carro donde pagaba 50 por mes, ¿verdad? Y me alcanza perfectamente en mi presupuesto y eso es mejor que estar gastando taxi y demás. Entonces digo, muy bien, fue una buena decisión. Pero si el carro que yo me compro no es ese el que pago 50 por mes, sino 250 por mes, ahí está el problema. Entonces esa deuda va a ahogar la vida de esa persona porque está sacrificando un montón de cosas alrededor por andar en un carro bonito, o una moto bonita, o tener la casa de sus sueños. Atendí hace muchos años, Kevin, a una pareja en una crisis económica. Él ganaba bien, o sea, él ganaba, creo que era el orden de los 2 millones de colones mensuales, entonces ganaba bien, o sea, un muchacho con una hija, con su esposa nada más, entonces me decía, no me alcanza, y yo le decía, ¿tu esposa trabaja? Sí, le digo, pero ¿cómo no les alcanza? Entonces trajo el presupuesto y comenzamos a revisarlo. En el rubro de casa, él pagaba 1.500.000 colones mensuales. Entonces yo le pregunté, ¿de qué tamaño es tu casa? O sea, y me dijo, no, es que es así, casi una mansión y no sé qué.
Y yo le dije, muy lindo, pero no es real. Entonces me dice, sí es real. Entonces puso su dedo gordo en el rubro de casa y me dice, ahora sí, ayúdeme sin tocar eso. Así no se vale. Entonces le dije, bro, no se puede. Sencillamente no se te puede ayudar. O sea, si usted no quita ese dedo gordo de allí, usted va a estar en un problema económico serio el resto de su vida, angustiado, sin disfrutar a su familia, siendo perseguido por los acreedores, por la subjefe, que ya estaba manchado en todo, porque quedaba viendo todo lado. Entonces, ese es el problema. El problema no es la deuda como tal, si es una deuda que de alguna forma me va a suplir una necesidad que tengo. El problema no es ese, no es esa deuda en realidad. El problema es cuando la deuda excede mi capacidad. Si excede mi capacidad es una deuda maligna, o sea, definitivamente. Por eso dice la Biblia, y es cierto, que el que pide prestado, pues se va a hacer esclavo de quien le presta. Pero como les digo, no es en todos los casos, ¿verdad? Es en aquellos casos donde la deuda es por consumo propio, por pasión, por querer tener algo y no por una necesidad, sí, por un capricho. Sí, está vacilón. Hablando de esto de las parejas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno. Hablando de esto de las parejas, como una persona que ha atendido muchas parejas y todo a lo largo de su vida pastoral, y a la luz de la Biblia también, siempre se nos dice, igual en el curso prematrimonial, igual cuando estamos, digamos, ya a punto de casarnos, que somos uno, ¿verdad? Antes eran dos, ahora van a ser uno solo. Y se nos dice que es en todo, ¿verdad? Ingresos, presupuesto, los carros, todo lo que se tenga, ¿verdad? ¿Es mejor para una pareja o tiene la Biblia como alguna indicación en cómo manejar sus finanzas como separados? Porque he visto de todo. Gente que dice como, no, usted se la juega con su salario y me da a mí como un cachito para pagar y yo soy el que gana más y entonces yo cubro el resto. O nos dividimos 50 y 50 y cada quien por su lado, viven como compañeros de cuarto a veces, cosas así. Y yo me pregunto así como, ¿será que hay como alguna forma como más interesante? En primer lugar, es que hay varios tipos, varias variantes. En primer lugar están las parejas de primer ingreso, o sea, los que vienen sin casarse antes, por primera vez con ellos mismos. Esto podría ser un poquillo diferente a los que ya se casan por segunda vez, por ejemplo, por una razón. El que se casa por segunda vez ya viene con una construcción de hogar, tiene una empresa, tiene una finca, tiene un carro, entonces ya se vuelve un poquillo más diferente la forma de administrar. En una pareja que se casa por vez primera, en teoría deberían funcionar, como dice la Biblia, como uno solo. Y hay una razón importante para ello. Si yo traigo mi presupuesto A, o Jackie, mi esposa, trae su presupuesto A y yo traigo el B y hacemos un único presupuesto, ya no existe aquello de lo mío, lo tuyo, no existe lo nuestro. Entonces, bajo ese indicativo ya no existe tampoco el concepto de yo gano más que vos, entendiendo que al final quien da los recursos es Dios, ¿verdad? Sea que los dé a través de ella, sea que los dé a través de él, ya no importa, lo que importa es que los recursos los da Dios. Entonces, si tenemos juntos 1,000 para nuestro presupuesto, de ahí sale todo. De ahí sale la comida, de ahí salen los recibos públicos, de ahí salen los gastos personales, de ahí sale un ahorro. Entonces, podemos ver los recursos como una sola cosa, ¿verdad? Como una sola cosa. El problema con lo otro es que siempre he visto en la mayoría de parejas que dividen los recursos familiares que comienzan a haber rencillas en el camino. Esto yo lo aporté, es que usted no está aportando lo mismo, es que yo sí pago aquello, es que yo sí hago esto, es que ese ahorro es mío. Mira, y al final terminan peleando por plata y es una de las 3 causales de divorcio más comunes, el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos al enredo de la diferenciación en que esto es mío y esto es tuyo. Yo siempre he sugerido, la Biblia no lo enseña textualmente, pero siempre he sugerido que hagan un único presupuesto donde en una cuenta común va lo de ella, va lo de él y de ahí sale absolutamente todo. Los dos ven el presupuesto, los dos saben qué ingresa, los dos saben qué gasta. Y así no hay secretos, no hay enredos, no hay manejos extraños, cada uno tiene un rubro extra para manejos individuales de cada uno y así se vive en paz. En mis 26 años de vida matrimonial lo hemos hecho así y he atendido cientos de consejerías, la mayoría que les ha ido muy bien lo han hecho así. No es que de la otra forma no funcione, sería generalizar. Hay gente que se separa, se dividen, están muy claros en lo que quieren hacer y les va bien.
Pero siempre he sugerido que por un asunto de unidad, ya no serán más 2 sino 1, aún el presupuesto debería manejarse de una manera sabia. Algún día hablamos del otro tipo de presupuesto cuando ya vienen de otras historias. Puede tener alguna variante importante. Ok. Y ya así como para no robarle mucho tiempo, ¿qué tal si hablamos un poco del diezmo? No podría, no puedo hablar con un pastor de finanzas sino hablar del diezmo. Es un tema como muy manoseado, ¿verdad? Es un tema del que ahora muchos pastores hablan poco por miedo a que se les tache, ¿verdad? Estos documentales de Gravy Moya y todo el asunto. Y también hay otras personas que lo llevan al extremo, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad y que diezme, y es un diezmo fuera de lo que dice la Biblia. Pero siempre son como las mismas 3 preguntas, ¿verdad? El diezmo está en la Biblia, es algo que deberíamos hacer. El diezmo es el 10% y es algo obligatorio o es algo voluntario o cómo es el asunto. Entonces... Ok, ese es un tema interesante y lamentablemente se corrompió muchísimo. En la antigüedad, mucho antes de que existieran las leyes, Abraham, por ejemplo, dio el diezmo de todo y no había una ley que lo obligara a dar un diezmo. Había un asunto seguramente lo había hablado Dios con ellos, porque para que él hiciera algo como eso, mucho antes de que la ley lo dijera, es porque tenía que haber existido algo allí, donde aparece aquel personaje famoso, Melquisedec, ¿verdad? Que un día le explicamos de dónde viene y porque es todo un tema en realidad. Pero Abraham da los diezmos de todo a él y es bendecido por ello. Entonces, mucho antes de que la ley exista, ocurrió ese evento. Luego en la ley, para los judíos en aquel momento, ¿verdad? Todos nosotros que éramos gentiles, pues estábamos lejos de todas esas leyes, pero para los judíos el diezmo se instaura. En primer lugar, lo instaura Dios, no fue un invento del ser humano. En segundo lugar, lo hace para que el reino continúe, para que el templo tenga todo lo necesario y para que la familia levita específicamente, que dependían del templo, pues pudieran tener el medio de subsistencia, ¿verdad? Porque si ellos estaban dedicados al templo y dedicados a la iglesia, pues en ese momento todas las demás tribus tenían que sostener a esta tribu de los levitas. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento viene Jesús, muere en la cruz, se levanta. Muchas de las prácticas judías ya no las tenemos que hacer. Por ejemplo, no tenemos que hacer más sacrificios, gracias a Dios, ¿verdad? No tenemos que hacer las fiestas que hacen los judíos, las fiestas de las semanas, ni tenemos que hacer la celebración de la Pascua, porque eso era netamente para los judíos, sus reglas ceremoniales, sus leyes, todo lo demás. El asunto es que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús no le da peso a ese tema. Interesante porque Malaquías, que es uno del último libro de la Biblia, termina con una declaración muy violenta, ¿verdad? Malaquías 3:10 dice: ustedes me han robado, ustedes son un montón de ladrones y ustedes me preguntan en qué te hemos robado, en sus diezmos y ofrendas. Y el Señor los trata de ladrones y dice: traigan los diezmos y entonces yo desde el cielo abriré las ventanas, derramaré bendición. No solo es violentísima la declaración, sino que también hace una promesa igualmente grande, ¿verdad? Si ustedes me honran de esa manera, entonces yo honraré sus vidas. Hasta ahí, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús no es un tema al que le dé mucha importancia en realidad. Sí le dio muchísimo al tema de la justicia social. Se han olvidado de la justicia, Y hay un solo versículo en el Nuevo Testamento dicho por boca de Jesús que habla del diezmo, pero de una manera muy rápida, no lo explica en contexto. Habla igualmente a los judíos: ustedes diezman de todo, les dice Jesús, de la menta, del comino, del anís, eran su medio de subsistencia, entonces ellos diezmaban de todas estas cosas. Pero han olvidado, dice el Señor, la justicia, la misericordia, el amor hacia los demás, y explica: era necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro. Entonces ahí Jesús, por lo menos en Mateo 23, no anula el diezmo, les dice era necesario que siguieran haciendo esto y por otro lado tenían que seguir con la justicia social y con todo lo demás. ¿Por qué razón para nosotros los cristianos el diezmo sigue siendo importante? Número uno, porque el reino debe seguir creciendo.
Número 2, porque las iglesias, igual que en la antigüedad, se sostienen justamente por lo que la gente da. ¿Y a qué me refiero? Pablo decía, porque Pablo sí entra más al tema, decía, ¿cuál soldado va a la guerra y es sostenido por nadie? O sea, lo sostiene el país que lo manda a la guerra. ¿Cuál pastor de ovejas no toma de la leche de sus ovejas, ¿verdad? De las cabras. ¿Cuál pastor no lo hace? ¿Verdad? Entonces, Pablo de alguna forma estaba muy molesto con la gente que le criticaba en aquel momento, porque también existían los críticos de aquel momento, que él comiera o que él bebiera, ¿verdad? Aún así, Pablo decía, para ni siquiera que hablen de mí, yo trabajo por mis propios medios. Entonces Pablo hacía carpas, pero él decía, toda persona en esta tierra que trabaje en el reino debe merecer un salario. El problema primario con el diezmo no es el diezmo, que ahí está en la Biblia. El problema primario es que muchos líderes, algunos se aprovecharon de eso y de la cultura judía para decir que el diezmo es del pastor, lo cual no es un error, es un horror. Dice, el obrero es digno de su salario. Estamos en un tiempo donde a una persona se le establece un salario. No son los diezmos del pastor, porque imagínate si una iglesia crece, ya hacemos rico a aquel hombre, ¿verdad? Por puro gusto. O sea, por puro gusto. Y no es así. O sea, la iglesia debe funcionar como funciona el sistema en el país. Y el sistema en este país funciona con empleados, en el buen sentido, con contratos, con un salario estipulado, con un horario laboral. Ahora, interesante porque los pastores, para los que no lo sabían, trabajamos muchísimas horas, más de las que la gente se imagina, ¿verdad? Por lo menos los que trabajamos muchísimas horas. Entonces, mientras la gente está en sus casas viendo tele, uno está preparando enseñanzas para el fin de semana. Mientras la gente en fin de semana sale a hacer las compras en la feria, nosotros estamos atendiendo un seminario, atendiendo consejerías. Mientras la gente viene el domingo y se sienta a escuchar una enseñanza, uno se prepara para dar 3, 4 cultos ese fin de semana y entre cultos dar seminarios y luego ir al entierro de no sé cuánto, inmediatamente casar a Lolita. Entonces, el pastor realmente trabaja, y en una iglesia como esta, donde hay 30 ministerios y 12 sociales y un centro educativo, trabajamos más. Entonces, es curioso porque esas cosas pues a veces ni se hablan, pero claramente que un pastor come y claramente que un pastor debe vivir. Y algunos, como este servidor, renunciamos a gerencias y a salarios altísimos para venir a servir a una iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces la gente habla sin saber. Pero vayamos ahora a esta frase de Jesús en Mateo 23, vayamos a lo que decía Pablo. Pablo hablaba sobre la generosidad, sobre el dar, sobre el desprendimiento, sobre el contentamiento, y vayamos a cómo era la iglesia del primer siglo. Porque si uno analiza Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos 2:42, Hechos 4, descubrimos a la gente del primer siglo no dando el diezmo, daban todo. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Porque en este tiempo sí, ¿qué significa todo, verdad? Porque todo es como grosero. Bueno, es que en aquel tiempo la gente pensaba que Jesús ya venía. Entonces muchos decían, decía Pablo, los que están casados como si no lo estuvieran, los que están solteros como si nunca se fueran a casar, porque ya el Señor viene. Ellos pensaban que ya venía, entonces no les importaba soltar todo y dejar todo. Claramente no ha venido, ¿verdad? Esperamos que vuelva. Pero sí estamos viviendo hoy en un momento histórico muy lindo de nuestras vidas. El cristiano auténtico da. No da por una orden de dar, da como respuesta a lo que Dios le ha dado, como gratitud por esa bendición del cielo. Da porque entiende que hay bendición en dar. Como siempre lo hemos dicho aquí en la iglesia, damos con una comprensión de a quién estamos honrando, porque dar es una honra. Todo lo que tengo viene de ti, el aire en mis pulmones viene de ti, el trabajo que pusiste en mi vida viene de ti, la fuerza viene de ti, el recurso viene de ti. ¿Cómo no te voy a honrar, Señor? Y al mismo tiempo con esto se sostiene. Ahora, y termino diciendo, si usted me da chance yo hablo, bro. Y termino diciendo, el problema no es el dar ni es el diezmo, eso es correcto, es sano. El Antiguo Testamento, desde antes del Antiguo Testamento, Jesús habla de eso, la iglesia del primer siglo lo hizo, daban abundantemente, sin reserva. El problema no es dar, el problema es dónde. El problema es la tierra donde yo quiera sembrar.
Ese sí es un problema y eso es lo que yo le digo a la gente, analícenlo, porque ahora salen videos por Facebook de gente loquísima ahí pidiendo platas, ¿verdad? Y metiéndose así los billetes, gente que le hablan los billetes. Mira, la locura completa se desató en alguno que otro líder, pero hay miles que tratamos de hacerlo como enseña la Biblia, que administramos con sabiduría, con transparencia, que se rinden cuentas, que se ve el fruto de los recursos. Aquí cualquiera que venga a esta iglesia puede decir, aquí está, todo lo que se ha recogido está en esta iglesia. Y todos los milagros que Dios ha enviado también están metidos, ¿verdad? Cualquiera que dé un paso en este lugar se da cuenta que cada cosa que aquí está, está invertido en la misma iglesia. Entonces, yo creo que es muy importante en la iglesia y en la gente que no conoce de Dios y en la gente de los precarios y en los diarios de la pulpería y en los adultos mayores y en la gente con discapacidad y en los niños en abandono. Ahí se ven los recursos invertidos. Entonces, el problema no es el diezmo y nunca lo va a ser. Dios lo manda. Es una honra a Dios. El problema es el dónde. Y yo creo que ahí la gente sí debe ser muy sabia, muy hábil para saber dónde es que de verdad Dios me está enviando a sembrar y que da siembra de un fruto importante. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y así como una última pregunta rápida, no sé, ya para terminar. Yo siento que ya habíamos hablado de este tema, pero así como fuera de la Biblia y ya como más personal ahí, como todo un fiebre de tecnología y de relojes, a mí también me encantan los relojes y todo este asunto, ¿cómo puede uno trazar como una línea? Porque puede volverse, como decíamos al principio, ¿verdad? Como decía al principio, ya un capricho, y un capricho en el que uno puede arriesgar las finanzas, más bien, tarjetas de crédito, préstamos, todo este asunto. ¿Cómo puede uno seguir queriendo las cosas que quiere, ¿verdad? Que a mí me encanta, y yo sé que usted también, el teléfono nuevo, la compu nueva, pero entender como, ok, debo estar agradecido con lo que tengo también. En algún momento tendré la posibilidad de, como el iPad, ¿verdad? Que tengo el iPad mío está quebrado. Entonces, pero funciona. Y, ok, en algún momento tendré la capacidad o en algún momento será la prioridad cambiar el iPad, probablemente nunca, pero ahorita debo estar agradecido con lo que tengo. Dios me ha dado recursos y debo administrarlos bien, y tengo compu, tengo un teléfono que funciona, y aunque siempre quiera como lo más nuevo y aunque siempre me guste lo más nuevo, también tengo que hacerlo con medida, digamos, como puedo quererlo, pero no puedo arriesgar mis finanzas. ¿Cómo se balancea ese asunto? Bueno, hay una palabrilla ahí para eso y se llama madurez. Y uno tiene que entender la trampa cultural y la trampa mercadológica. O sea, el sistema de mercadeo está diseñado para que usted, teniendo todo lo que tiene, siempre anhele algo más. Pero está diseñado, ¿verdad? Aunque usted no lo necesite. Entonces, cuando analizamos una computadora, sí, claro, es bueno ir más adelante. Cuando estamos en un celular, claro, siempre le meten 3, 4 cosas que uno piensa que sin esas no va uno a sobrevivir. Sí, pero uno llega a un momento otra vez de madurez donde analiza, esto que tengo en este momento me ha sido funcional y me es funcional, ¿verdad? ¿Cuántos años podría más sacarle jugo a algo como esto? Yo ahora decía lo del carro 2011 que tengo, el Tucson. Claramente yo hoy podría comprarme un carro del año y pagar una cuota, ¿verdad? Después ya de 47 años de edad, alguna estabilidad, muchas deudas ya no las tenemos, ¿verdad? Solo nos queda una deuda pequeña de la casa, etc. El asunto es que ya uno podría darse lujos y la verdad, seguimos teniendo un hijo pequeño, Fío en la universidad. Entonces uno analiza, bueno, es que esa cuota mejor la invertimos en educación de Fío, mejor la invertimos en educación de Tiago, y el carro tiene 4 puertas, si usted aprieta los botones se bajan los vidrios, ¿verdad? Usted le enciende el radio y enciende, o sea, las llantas están buenas. Entonces ahí es donde la madurez te hace analizar que hay cosas que en momentos específicos de la vida no son necesarias, importantes, imprescindibles, y que uno puede con lo que tiene ahorita aprender a estar bien. Ahora, si la plata le queda, gástela, o sea, ahorre lo que disfrute, si ya usted dio lo que tiene que dar, si ayuda a la gente en necesidad y aún así ya sus necesidades básicas están cubiertas, y usted puede alguna vez darse un gusto bonito, y ¿qué tiene de malo? ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pero uno no puede vivir en función de la mercadotecnia, uno no puede vivir en función de la tecnología.
Uno tiene que vivir en función de la realidad. Por eso te digo, madurez, porque o si no pasaría uno cambie y cambie. Perdón, este es el del lagartito, el de la piña. Este es el 10, ¿verdad? Claramente yo quiero el 13. Vea que el 11, 12 y el 13. Llevo 3 años sin cambiar de celular, ¿verdad? Y eso para mí es mucho que decir. Porque ¿cómo no compré los...? Bueno, es que hace lo mismo. Claramente que la cámara y que, mire, que te hace masaje y todo eso, muy chiva. Pero siendo honestos, este hace exactamente lo mismo que el 13. ¿Verdad? Entonces, cuando ya sea el momento realmente y cuando ya deje de funcionar, cuando ya lo ralenticen, cuando ya los pongan más, porque ya meten los software y los van poniendo, entonces ese es el momento de, ¿verdad? O si de verdad lo estoy usando para hacer transmisiones muy importantes y necesita una funcionalidad, qué sé yo, entonces ya uno pensaría en que ya es una necesidad auténtica. Mientras tanto, madurez. Ok. Y ahora sí, parezco el pastor. Es que el termino pastor y que termino. yo conozco, sí. Una frase o un consejo, como el mejor consejo de finanzas o su consejo favorito de finanzas, así como en una frase o su consejo favorito para alguna persona que es como nueva en finanzas o tal vez que ha estado un poco desordenada. Jesús lo dijo y como empecé lo termino diciendo, es el consejo que da Jesús, o amas a las finanzas o me amas a mí. Entonces el mejor consejo es confía en Dios, no en los recursos. Confía en Dios, no en lo que tienes en la mano. Porque lo que tienes en la mano se desaparece. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perfecto. Paz, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Y ahí nos estamos hablando. Ok, chao.